Un millonario arruinado. Dejó que una joven pobre pasara la noche en su sala, pero cuando regresó. Antes de comenzar este viaje, los invito a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras historias cautivadoras. Ahora, acomódense y permítanse sumergirse en esta narrativa que comienza en una noche tormentosa en Madrid. El relámpago iluminó brevemente el rostro de Alejandro Montero mientras observaba, atónito, la transformación de su antigua sala de estar. Donde antes solo había muebles cubiertos y espacios vacíos, ahora había vida. Plantas ornamentales decoraban los rincones, nuevos cuadros adornaban las paredes y el aroma de canela y naranja llenaba el ambiente. En el centro de la sala, igualmente sorprendida por su repentina llegada, estaba Elena Vázquez, la joven a la que había permitido refugiarse temporalmente en su mansión abandonada hacía solo 3 meses. «Señor Montero», murmuró ella, dejando caer el libro que sostenía. No esperaba volver a verlo. Alejandro permaneció inmóvil en la entrada, su maleta empapada formando un charco en el suelo de mármol. La tormenta azotaba las ventanas de la mansión en El Viso, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, ahora solo una sombra de lo que fue en sus días de gloria. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, su voz mezclando sorpresa y una pizca de indignación al notar los cambios en su propiedad. Elena se levantó lentamente del sofá restaurado, el mismo sofá que estaba rasgado y cubierto por una sábana cuando él se fue. Vestía ropa sencilla, pero evidentemente estaba mejor cuidada que la noche en que la encontró temblando de frío bajo la marquesina de su mansión. «Puedo explicarlo», dijo, enderezándose con una dignidad que no coincidía con la imagen de la joven desesperada que recordaba. «Pero tal vez le gustaría secarse primero y cambiarse esa ropa mojada». Alejandro miró su propio reflejo en el espejo de la entrada. Un hombre de 45 años, canas en las sienes, ropa cara pero desgastada y ojos que llevaban el peso de alguien que lo había perdido todo, excepto esta casa. Esta última reliquia de su fortuna perdida. La casa que ahora parecía irreconocible. 3 meses antes, Alejandro Montero era solo una sombra del magnate inmobiliario que había sido. Después de la crisis económica y una serie de inversiones desastrosas, su fortuna de millones se había reducido a esta mansión en El Viso y algunas cuentas bancarias casi vacías. En aquella lluviosa noche de octubre, se preparaba para salir de Madrid, huyendo de acreedores y de la vergüenza pública. Nacido en Valencia en una familia de clase media, Alejandro había construido su imperio inmobiliario con feroz determinación e incansable trabajo. A los 35 años, era uno de los hombres más ricos de España, con propiedades en Barcelona, Sevilla y a lo largo de la Costa del Sol. Su rostro aparecía en revistas de negocios y su nombre era sinónimo de éxito. Se casó con Isabela, una modelo famosa, y juntos formaban la pareja perfecta en las columnas sociales. Pero la crisis inmobiliaria de 2008 fue solo el comienzo de su caída. Inversiones arriesgadas, socios deshonestos y finalmente el devastador divorcio con Isabela habían consumido casi todo. A los 45 años estaba solo, en bancarrota y a punto de abandonar la última propiedad que aún poseía. Fue entonces cuando encontró a Elena Vázquez, acurrucada bajo la marquesina de su mansión, protegiéndose de la lluvia torrencial. «Por favor, señor, solo por esta noche», había suplicado ella cuando él la descubrió. «Mañana seguiré mi camino». Elena tenía 28 años, cabello castaño ondulado y ojos que, a pesar de la situación desesperada, mostraban determinación. Le contó brevemente que había venido de Granada a Madrid en busca de trabajo, pero que las cosas no habían salido como lo planeado. Había perdido el apartamento que compartía con 2 compañeras cuando no pudo pagar su parte del alquiler, y esa noche, después de una entrevista de trabajo fallida, se encontró sin un lugar a donde ir.
Algo en la dignidad de la joven, incluso en su precaria situación, conmovió a Alejandro. Tal vez fue un último acto de bondad antes de partir, o tal vez solo el reconocimiento de un alma también a la deriva. «Puedes quedarte en la sala», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Tengo que irme temprano mañana a Barcelona. No sé cuándo volveré, tal vez nunca. La casa estará vacía». Le entregó las llaves de la mansión casi vacía, con muebles cubiertos y pocos signos de vida. 3 meses, agregó, casi como una ocurrencia tardía. Puedes quedarte durante 3 meses hasta que decida qué hacer con este lugar. Después de eso, tendrás que irte. Elena había aceptado las llaves con manos temblorosas, confundida por la inesperada generosidad de este extraño bien vestido que parecía tan perdido como ella. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. Alejandro se había encogido de hombros. «Porque mañana esta casa estaría vacía de todos modos. Y porque a veces necesitamos creer que todavía hay bondad en el mundo». Con estas palabras, subió a su habitación, dejando a la joven perpleja en la sala. A la mañana siguiente, se fue antes del amanecer, sin despedirse, llevando solo una maleta y los fragmentos de su antigua vida. Ahora, 3 meses después, Alejandro siguió a Elena por el pasillo de la mansión, notando los cambios a cada paso. Las paredes, previamente descascaradas, habían sido pintadas, los pisos pulidos, y había flores frescas en jarrones que no reconocía. «Preparé un té de manzanilla», dijo Elena, conduciéndolo a la cocina, que ahora estaba impecablemente limpia y organizada. «Ayudará a calentarlo después de la lluvia». Alejandro se sentó a la mesa de la cocina, observándola con curiosidad mientras se movía con familiaridad por el espacio que alguna vez fue suyo. «Transformaste mi casa», dijo finalmente, aceptando la taza de té que le ofrecía. Elena se sentó frente a él, sus ojos castaños encontrándose con los suyos, sin vacilación. «La transformé en un hogar», lo corrigió suavemente. «Y no solo para mí». Fue entonces cuando Alejandro notó los sonidos provenientes de otras partes de la casa, voces bajas, el ruido distante de un televisor, pasos arriba. «¿Hay otras personas aquí?», preguntó, tensándose. Elena asintió, tomando un sorbo de su propio té antes de responder. «Después de que se fue, pasé algunos días organizando mis pensamientos y planeando mi próximo paso. Conseguí un trabajo en una cafetería en el centro, pero el salario apenas cubriría el alquiler de una habitación. Entonces pensé, esta enorme casa vacía podría albergar a otras personas como yo». Alejandro frunció el ceño. «Convertiste mi mansión en una casa de huéspedes». «No exactamente», respondió Elena. «Invité a personas que necesitaban un nuevo comienzo como yo. Carmen, una maestra jubilada que perdió su apartamento cuando vendieron el edificio. Los hermanos Rodríguez, estudiantes universitarios de Valencia que no podían pagar los dormitorios. Y Mateo, un carpintero que perdió todo en un incendio». Hizo una pausa, observando la reacción de Alejandro antes de continuar. «Todos contribuyen. Carmen da clases particulares aquí mismo. Los hermanos Rodríguez ayudan con el mantenimiento del jardín y la piscina, y Mateo», señaló a su alrededor. «Mateo restauró todos los muebles, arregló las puertas, las ventanas. Transformamos este lugar juntos». Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana de la cocina. La lluvia seguía cayendo, pero ahora podía ver el jardín trasero, antes abandonado, ahora cuidadosamente mantenido con macizos de flores y un huerto al fondo. «No tenías derecho», dijo, pero su voz carecía de la indignación que intentaba expresar. Elena se acercó, deteniéndose a unos pasos de él. «Me dio las llaves, señor Montero. Dijo que la casa estaría vacía. Yo solo llené ese vacío con vida». Alejandro se giró para mirarla. «¿Y el dinero? ¿Cómo pagan las facturas?» «Lo dividimos todo», explicó ella. «Agua, electricidad, internet. Cada uno contribuye con lo que puede». Y dudó. «También comenzamos un pequeño negocio». «¿Negocio?». Alejandro arqueó las cejas. Elena sonrió.
una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Ven, déjame mostrarte». Elena condujo a Alejandro a lo que solía ser su biblioteca, una habitación espaciosa que rara vez usaba. Ahora, el espacio se había transformado en una pequeña panadería artesanal. En los estantes se exhibían panes de diferentes formas, pasteles decorados con fruta fresca y una vitrina improvisada contenía una variedad de dulces. «Empezamos vendiendo solo a los vecinos», explicó Elena, mientras Alejandro observaba el espacio atónito. «Carmen siempre ha tenido talento para la repostería y yo aprendí a hacer pan con mi abuela en Granada. Mateo construyó los mostradores y estantes, y los hermanos Rodríguez ayudan con las entregas». «¿Estás dirigiendo un negocio desde mi casa?», preguntó Alejandro, su voz mezclando incredulidad y una pizca de admiración que intentaba reprimir. «Lo llamamos Dulce Hogar», continuó Elena, ignorando su tono acusatorio. «Empezamos hace 2 meses y ya tenemos clientes habituales en el barrio. La gente aprecia los productos hechos a mano, elaborados con ingredientes naturales». Alejandro caminó por el espacio, tocando las superficies pulidas, observando los detalles cuidadosos de la decoración. Había algo familiar allí, el mismo ojo para los detalles, la misma búsqueda de la excelencia que había aplicado en sus proyectos inmobiliarios en el pasado. «Convertiste mi biblioteca en una panadería sin mi permiso», dijo, pero su voz había perdido la dureza inicial. Elena se cruzó de brazos, mirándolo directamente. «Me dio esta casa por 3 meses, señor Montero. No dijo que no podía mejorarla o usarla, y todo lo que hemos hecho aquí se puede revertir, si así lo desea». En ese momento la puerta de la biblioteca se abrió y entró una señora de cabello gris y postura elegante, llevando una bandeja de galletas recién horneadas. «Elena, las galletas de canela están listas y...» Se detuvo cuando vio a Alejandro. «Oh, perdón, no sabía que teníamos visita. Carmen, este es Alejandro Montero», presentó Elena, «el dueño de la casa». Los ojos de Carmen se agrandaron ligeramente, pero mantuvo la compostura, colocando la bandeja sobre el mostrador y extendiendo su mano. «Señor Montero, es un placer conocerlo». Elena nos contó sobre su generosidad. Alejandro estrechó la mano de Carmen, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su propia casa. «Carmen es nuestra maestra pastelera», explicó Elena. «Antes de jubilarse, era profesora de literatura en el Colegio San Isidro, pero siempre le ha apasionado la repostería. Mis galletas de canela ganaron el concurso municipal de Salamanca 3 años seguidos», dijo Carmen con una sonrisa orgullosa. «Por favor, pruebe una». Casi automáticamente, Alejandro aceptó una galleta de la bandeja. El aroma de canela y vainilla era irresistible, y al dar el primer bocado, cerró los ojos involuntariamente, saboreando la textura perfecta, crujiente por fuera, suave por dentro. «Está delicioso», admitió. Carmen sonrió, satisfecha. «La receta es de mi abuela. Algunos secretos culinarios se transmiten de generación en generación, como tesoros familiares». Mientras conversaban, entraron 2 jóvenes más, los hermanos Rodríguez, como Elena pronto presentó. Pablo y Miguel, de 22 y 20 años, estudiantes de ingeniería y arquitectura, respectivamente. Tenían los mismos ojos oscuros y sonrisas fáciles, y saludaron a Alejandro con respeto genuino. «Señor Montero, su casa es increíble», dijo Miguel, el más joven. «La estructura arquitectónica es fascinante. He estado estudiando los detalles del diseño para un proyecto de la facultad. Espero que no le importe». Antes de que Alejandro pudiera responder, Mateo también se unió al grupo. Un hombre de mediana edad, con manos callosas de carpintero y un rostro marcado por el sol, pero con ojos amables. «El dueño ha vuelto», comentó, extendiendo su mano a Alejandro. «Espero que apruebe los cambios que hemos hecho. Intenté respetar la integridad original de cada pieza que restauré». Alejandro miró a su alrededor, a aquel grupo improbable que se había reunido en su casa abandonada y la había transformado en algo vivo, productivo.
Sintió una emoción inesperada crecer en su pecho, algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Tal vez fuera admiración, o tal vez fuera la sensación de posibilidad que había perdido junto con su fortuna. Más tarde esa noche, después de una cena sorprendentemente agradable preparada por todos en la cocina, Elena y Alejandro se sentaron en el porche cubierto, observando la lluvia que ahora caía más suavemente sobre el jardín. Los demás se habían retirado, dándoles espacio para hablar. ¿Por qué regresó, señor Montero?, preguntó Elena finalmente, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Alejandro contempló su taza de café por un momento antes de responder. Barcelona no funcionó, admitió Alejandro, con la mirada perdida en la lluvia que caía suavemente sobre el jardín. Intenté empezar de nuevo con algunos contactos antiguos, pero mi reputación estaba manchada. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que lo ha perdido todo. Elena observó su perfil, notando las líneas de preocupación que marcaban su rostro. Así que volví porque no tenía a dónde ir. Continuó. Esta casa es todo lo que me queda. Tenía la intención de venderla, usar el dinero para intentar empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez Valencia, mi ciudad natal. ¿Y ahora?, preguntó Elena suavemente. ¿Todavía tiene la intención de venderla? Alejandro se giró para mirarla, sus ojos encontrándose con los de ella en la penumbra del porche. No lo sé, respondió honestamente. Ustedes han creado algo aquí, algo que no esperaba encontrar. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia en las hojas del jardín. ¿Puedo contarle algo, señor Montero?, preguntó Elena finalmente. Él asintió, curioso. Cuando me encontró aquella noche, no solo estaba sin hogar temporalmente, lo había perdido todo. Hizo una pausa reuniendo coraje. En Granada, era gerente de una pequeña galería de arte. Invertí todos mis ahorros para expandir el negocio, confiando en un socio que terminó desapareciendo con todo el dinero. Perdí la galería, mi apartamento, mi reputación. Alejandro la observaba atentamente, reconociendo en su historia ecos de su propia caída. Vine a Madrid para empezar de nuevo, anónima, lejos de las miradas de pena y juicio. Pero fue más difícil de lo que imaginé. Ella sonrió levemente, hasta que un extraño me ofreció refugio en una noche de tormenta. No lo sabía, murmuró Alejandro. ¿Cómo podría? Elena se encogió de hombros. Pero entiendo lo que es perderlo todo y tener que reconstruir. La diferencia es que aprendí que no necesitamos hacerlo solos. Ella gesticuló hacia la casa iluminada detrás de ellos. Cada persona aquí tiene una historia de pérdida, señor Montero. Carmen perdió a su marido hace 2 años y luego su apartamento. Los hermanos Rodríguez perdieron a sus padres en un accidente y están luchando para completar sus estudios. Mateo perdió su taller en un incendio, pero juntos estamos creando algo nuevo. Alejandro contempló sus palabras, sintiendo una extraña sensación de reconocimiento. Durante años había construido su imperio solo, confiando solo en sí mismo, y cuando todo se derrumbó, enfrentó la caída de la misma manera, aislado, orgulloso, rechazando la ayuda. Dulce Hogar no es solo una panadería, continuó Elena. Es una prueba de que podemos empezar de nuevo, de que hay valor en lo que creamos juntos. ¿Y las ganancias?, preguntó Alejandro, el empresario en él todavía curioso sobre los aspectos prácticos. Elena sonrió. Estamos guardando la mayor parte. Después de cubrir los gastos de la casa y nuestras necesidades básicas, el resto va a un fondo común. Pensábamos en expandirnos a un espacio propio eventualmente, cuando tuviéramos recursos suficientes. Alejandro arqueó las cejas, impresionado con la visión de negocios de ella. Tiene talento para esto, observó, para ver potencial donde otros no ven. Al igual que usted, por lo que he oído, respondió ella. Antes de la crisis, era conocido por transformar propiedades abandonadas en proyectos exitosos. Alejandro
Sintió un calor inesperado en el pecho al escuchar sus palabras. Hacía mucho tiempo desde que alguien había hablado de sus éxitos pasados y no de sus fracasos recientes. Eso fue en otra vida, dijo, pero sin la amargura habitual. Elena se inclinó ligeramente en su dirección. Tal vez no tenga que ser solo en el pasado. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con el aroma de pan fresco y café. Por un momento se sintió desorientado en el dormitorio principal que no ocupaba hacía meses, pero que Elena y los demás habían mantenido impecablemente limpio, como si esperaran su regreso. Bajó las escaleras y encontró la cocina en plena actividad. Carmen preparaba masa para croissants, mientras los hermanos Rodríguez organizaban cajas para entregas. Mateo ajustaba una estantería nueva y Elena coordinaba todo con una eficiencia tranquila que impresionó a Alejandro. «Buenos días, señor Montero», saludó Carmen, ofreciéndole una taza de café. «Espero que haya dormido bien. Mejor que en los últimos meses», admitió, aceptando el café. Elena entró en la cocina cargando un cuaderno de notas. «Tenemos 15 pedidos para hoy, incluyendo un pedido especial de la señora Fernández para el cumpleaños de su nieto». Se detuvo cuando vio a Alejandro. «Buenos días. Espero que no lo hayamos despertado con nuestra actividad». «De ningún modo», respondió él. «De hecho, me gustaría hablar con todos ustedes, si tienen un momento». La actividad en la cocina disminuyó, y todos se volvieron hacia él con expresiones que variaban entre curiosidad y aprehensión. «Primero», comenzó Alejandro, «quiero agradecerles por lo que han hecho con esta casa. Cuando me fui, era solo una estructura vacía, llena de recuerdos dolorosos. Ustedes la han transformado en algo vivo de nuevo». Elena y los demás intercambiaron miradas sorprendidas. «Pasé la noche pensando sobre el futuro», continuó, «tanto el mío como el de ustedes, y tengo una propuesta». Colocó la taza de café sobre la mesa y miró a cada uno de ellos antes de continuar. «Propongo una asociación. Esta casa tiene espacio más que suficiente para expandir la panadería Dulce Hogar. Con mi experiencia en negocios y sus talentos combinados, podríamos transformarla en un emprendimiento verdaderamente próspero». Los ojos de Elena se agrandaron. «¿Está hablando en serio?» «Completamente», afirmó Alejandro. «Ustedes ya han demostrado que el concepto funciona. Con una inversión adecuada en equipos profesionales, marketing dirigido y tal vez un pequeño café en el jardín para los clientes, podríamos triplicar la facturación». «¿Pero qué hay de la venta de la casa?», preguntó Mateo, siempre práctico. Alejandro sonrió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. «La casa vale más como un negocio en funcionamiento que como una propiedad vacía. Y francamente, no tengo a dónde ir. Si me aceptan, me gustaría ser parte de esto». Carmen fue la primera en responder, con lágrimas en los ojos. «Sería un honor, señor Montero». Los hermanos Rodríguez asintieron con entusiasmo, ya discutiendo posibilidades de expansión y mejoras en el espacio. Solo Elena permaneció en silencio, observando a Alejandro con una expresión pensativa. «¿Y usted, Elena?», preguntó él, súbitamente ansioso por su respuesta. «Después de todo, fue usted quien comenzó todo esto». Ella dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia él. «¿Socios, entonces?». Alejandro aceptó su mano, sintiendo la firmeza de su apretón. «Socios». En las semanas que siguieron, la mansión en El Viso se convirtió en una obra en construcción controlada. El antiguo salón de fiestas, hacía años sin uso, fue transformado en un área de producción profesional para la panadería. Parte del jardín fue rediseñado para acomodar mesas de café al aire libre, protegidas por un elegante toldo. Alejandro redescubrió su pasión por los negocios, pero esta vez con un enfoque diferente. Ya no se trataba solo de ganancias y expansión, sino de crear algo significativo y sostenible. Utilizó sus contactos restantes para garantizar licencias y permisos, mientras que Elena gestionaba las operaciones diarias con habilidad natural.
Carmen expandió su repertorio de recetas, incluyendo especialidades regionales que pronto se convirtieron en favoritas de los clientes. Los hermanos Rodríguez, inspirados por el proyecto, aplicaban sus conocimientos de ingeniería y arquitectura para mejorar constantemente el espacio. Mateo, con sus habilidades de carpintería, creó muebles personalizados que daban al lugar un encanto único. 3 meses después del regreso de Alejandro, Dulce Hogar ya no era solo una pequeña panadería casera, sino un destino popular en el barrio, con clientes fieles y una reputación creciente en Madrid. En una tarde tranquila después de la hora pico, Alejandro encontró a Elena en la oficina improvisada que compartían, revisando las cuentas del mes. «Los números son impresionantes», comentó, mirando por encima del hombro de ella. «Estamos creciendo más rápido de lo previsto». Elena sonrió, satisfecha, y de forma sostenible. Cada persona aquí recibe una parte justa de las ganancias, y aún así logramos reinvertir en el negocio. Alejandro se sentó a su lado, observando su perfil concentrado mientras organizaba los documentos. «Sabe», dijo después de un momento, «cuando lo perdí todo, pensé que mi vida había terminado, que nunca más encontraría propósito o éxito». Elena se giró para mirarlo, sus ojos castaños atentos. «Pero usted me mostró que empezar de nuevo no significa repetir el pasado», continuó. «Significa construir algo nuevo, tal vez mejor. Todos necesitamos segundas oportunidades», respondió ella suavemente. «Y a veces necesitamos a alguien que crea en nosotros cuando ni siquiera nosotros lo hacemos». Alejandro cubrió la mano de ella con la suya, un gesto simple, pero cargado de significado. «Gracias por transformar mi casa vacía en un hogar», dijo, «y por recordarme lo que realmente importa». Afuera, el sol de Madrid bañaba el jardín donde los clientes conversaban animadamente entre tazas de café y rebanadas de pastel. Dentro de la mansión que casi había sido abandonada, una familia improbable había encontrado no solo refugio, sino propósito y conexión. Y Alejandro Montero, el millonario que lo había perdido todo, descubrió que su mayor ganancia no estaba en los bienes materiales que había acumulado, sino en la comunidad que ahora llamaba suya. Si esta historia tocó su corazón, no olvide suscribirse a nuestro canal, dejar su like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Cada historia que contamos es una oportunidad de conexión, así como cada persona que entra en nuestras vidas puede traer transformaciones inesperadas. Hasta la próxima narrativa.